¿Y si te dijera que a Franco Colapinto lo sacrificaron? Que alguien dentro del equipo lo mandó a pista sabiendo que iba a fracasar, mientras el resto del equipo miraba para otro lado. Lo que pasó dentro de Alpine no fue un error técnico, fue una traición. Y Flavio Briatore no se lo perdonó a nadie. Suspendieron ingenieros, se bloqueó el acceso a datos, y ya empezó una purga interna silenciosa. El proyecto Colapinto está en juego, y hay quienes aseguran que todo esto fue un sabotaje desde adentro. El ambiente en Alpine es tenso. Nadie habla fuerte. Nadie da explicaciones claras. Pero todos saben que algo pasó. La salida en pista de Franco Colapinto, aparentemente menor desde fuera, desató una reacción explosiva dentro del núcleo de poder del equipo. Y el primero en mostrarlo fue Flavio Briatore. No se trata de gritos ni de escenas escandalosas frente a cámaras. La furia de Briatore es política, calculada y profundamente peligrosa. Según fuentes internas, tras la actividad en pista, Briatore exigió una reunión de emergencia con el área técnica, no para hablar del auto, sino para exigir explicaciones sobre el tratamiento que se le está dando al argentino. Porque para él, lo que ocurrió hoy no es un error. Es una humillación pública. Uno de los presentes lo resumió así. No se enojó por el resultado. Se enojó porque lo dejaron expuesto. Y eso, con Briatore, no se perdona. Las puertas de la oficina de dirección en Enstone estuvieron cerradas por más de una hora. En el interior, Flavio Briatore se mostró más furioso que en ninguna otra ocasión desde su regreso a la estructura del equipo. No fue un reclamo impulsivo ni una rabieta de piloto molesto. Fue una descarga quirúrgica. Porque para Briatore, lo ocurrido con Franco Colapinto fue más que un incidente en pista. Fue una traición interna. Según una fuente directa del equipo, el italiano entró a la reunión con una frase que cortó el aire. ¿Alguien me puede explicar cómo dejamos que mi piloto termine siendo el hazmerreír? Y a partir de ahí, no dejó respirar a nadie. Las críticas no fueron contra Colapinto. De hecho, en ningún momento se cuestionó su pilotaje. El blanco fue otro, el área operativa, la estrategia de soporte técnico y la toma de decisiones que, según Briatore, abandonaron a Franco en la peor situación posible. Los responsables de datos y simulación intentaron justificar el episodio como parte de una evaluación de carga variable, pero Briatore no lo permitió. No lo pusieron a prueba. Lo mandaron a fracasar. Y lo saben. El tono fue cada vez más filoso. En un momento, se mencionó el impacto mediático negativo del incidente, y eso terminó por colmar la paciencia del directivo. ¿Creen que yo traje a Colapinto para que los medios lo hundan por culpa nuestra? A él no lo falló el coche. Lo fallaron ustedes. La sala quedó en silencio. Porque todos entendieron algo que va mucho más allá de un error técnico o un mal resultado. Briatore siente que no lo escucharon. Y cuando eso ocurre, empiezan los cambios. Lo que ocurre dentro de Alpine tras la salida en pista de Colapinto es más profundo que un simple enfado. Flavio Briatore no está solo molesto, está decidido. Lo que él interpretó como un fallo estratégico que dejó a Franco vulnerable no fue, para él, una consecuencia natural del deporte. Fue un síntoma de algo más grave, una estructura técnica que no lo respeta, que no ejecuta sus directivas y que, en su lectura más cruda, subestima su autoridad. Según testigos de la reunión, Briatore no levantó la voz constantemente, pero cuando lo hizo, la sala quedó muda. Preguntó quién había autorizado los ajustes finales previos a la salida y por qué no se le informó directamente del estado del monoplaza. Nadie respondió con claridad. Nadie quiso exponerse. Fue entonces cuando soltó una frase que, aunque no estaba dirigida a nadie en particular, heló a todos los presentes. Si no saben trabajar con pilotos que tienen presión mediática, se equivocaron de categoría. Este chico no puede cargar con errores ajenos. No vino a fallar, vino a exhibirse. Y lo dejamos solo. Para Briatore, lo ocurrido no es un fallo puntual. Es una alerta. Cree que parte del staff sigue operando con viejos esquemas, sin asumir que Colapinto es más que un piloto de desarrollo o un experimento táctico. Para él, Franco ya es una figura estratégica. Una inversión con peso político, mediático y comercial. Y lo que se vio en pista, una imagen de Franco en los últimos lugares, sin soporte, sin ritmo y sin reacción del equipo, es todo lo que no puede permitirse. Esa imagen, en su visión, debilita el proyecto. Resta credibilidad. Y lo peor, alimenta narrativas externas que Briatore detesta. La del piloto sobrevalorado, la del protegido que no entrega resultados, la del nombre que pesa más que el rendimiento. Y Flavio, que ha visto esas historias repetirse en décadas de Fórmula 1, no está dispuesto a permitir que eso pase con Colapinto. Tras la reunión, nadie volvió a trabajar con normalidad. Varios ingenieros salieron en silencio, y uno incluso solicitó modificar su carga operativa para evitar seguir trabajando con el entorno directo de Colapinto hasta que se ordene todo. El mensaje quedó claro, se viene una purga interna. Y no será sutil. Porque cuando Briatore se siente desobedecido, no espera explicaciones. Toma decisiones. Y las ejecuta.
Las consecuencias del enojo de Briatore no se hacen esperar. A puertas cerradas, el italiano comienza una especie de intervención personal dentro de la estructura técnica, algo que no estaba previsto en el cronograma ni en la rutina del equipo. Flavio, fiel a su estilo, no deja papeles ni memorandos, actúa por contacto directo, y lo hace con una intención clara de sacudir a los que, según él, están adormecidos. La frase que repite en cada pasillo que recorre no es nueva, pero esta vez se escucha con un tono amenazante. Esto ya no es un experimento. Esto es un proyecto real. Y si no lo tratan como tal, los cambio. Sus visitas a departamentos que antes no pisaba se vuelven frecuentes. Baja directamente al área de análisis, consulta nombres, pide acceso a reportes, exige comparativas que antes revisaban solo ingenieros de segundo nivel. Está invadiendo espacios que tradicionalmente respetaban jerarquías técnicas. Y eso, para muchos dentro del equipo, es señal de tormenta. Lo que más inquieta a algunos no es el enojo en sí, sino el tipo de enojo. Briatore no está molesto por una mala salida o por quedar entre los últimos. Está molesto porque nadie protegió la imagen de Colapinto. Porque en su forma de ver el negocio, un piloto puede equivocarse, puede tener una mala jornada, incluso puede abandonar. Pero lo que no puede, lo que jamás debe permitirse, es que su imagen quede a la deriva, sin blindaje, expuesta al juicio público sin defensa. Según él, eso fue lo que ocurrió. Franco salió en condiciones que ya eran desfavorables, sin que nadie hiciera lo necesario para corregirlo o al menos contenerlo. Para Briatore, eso es una traición al plan. Dentro de ese plan, Colapinto no es solo una promesa, es un activo. Un símbolo de renovación, un imán mediático, un puente entre generaciones. Y lo que se vio en pista, aunque breve, dañó esa narrativa. Por eso no es casual que Briatore ahora esté pidiendo informes de comunicación, métricas de prensa, comportamiento en redes. Porque no quiere datos deportivos. Quiere saber cuánta reputación se perdió. Y cuánta puede recuperar antes de que los medios hagan de esa imagen una debilidad permanente. Algunos ya notaron que ha comenzado a reordenar los canales internos. Se habla de una posible reasignación de personal técnico, de un congelamiento temporal de tareas para ciertos ingenieros clave, aunque todavía no es oficial, de la entrada de un asesor externo directo al entorno de Colapinto. No para controlarlo a él, sino para controlar todo lo que se dice y se hace a su alrededor. El mensaje que Briatore parece querer dejar claro es este. Franco no falló. Lo fallaron. Y cuando un dirigente con su estilo e historial dice eso, no es solo una descarga. Es el preludio de una purga interna. Desde el instante en que Franco Colapinto cruzó la línea y los monitores internos mostraron su posición final, muy por detrás del grupo y fuera de cualquier contexto competitivo, la cara de Flavio Briatore cambió por completo. No por sorpresa, no por desconcierto, sino por indignación pura. Porque él, que controla cada detalle como si el futuro del equipo dependiera de un movimiento, no tolera que un plan tan cuidadosamente construido se derrumbe por la torpeza, según él, de quienes debían protegerlo. Y eso es exactamente lo que siente, que no se trató de un error de Franco, sino de una cadena de negligencias dentro del equipo técnico que dejaron al argentino vulnerable, expuesto y, lo que es peor, ridiculizado frente a toda la estructura mediática que había empezado a consolidarse a su alrededor. Para Briatore, esto es más que un resultado deportivo negativo. Es una fractura de confianza. Durante las horas posteriores, su actividad dentro de la sede de Enstone fue la de un director en guerra. Sin levantar la voz de forma constante, pero con frases cortantes, decisiones inmediatas y una presión psicológica que se sintió en cada departamento. Los ingenieros principales fueron citados uno por uno a su oficina. No para conversar, sino para rendir cuentas. Y no hubo margen para excusas. Briatore exigió explicaciones técnicas precisas, detalles de planificación, decisiones de última hora y, sobre todo, una respuesta que nadie supo dar con claridad. ¿Quién tomó la decisión de permitir que Colapinto saliera en esas condiciones? La sala técnica, que había sido hasta ahora un refugio de debates serenos, se convirtió en un interrogatorio encubierto. Afuera, mientras los pasillos se llenaban de silencio incómodo, los rumores crecían a cada minuto. Se decía que uno de los ingenieros jefes había sido apartado temporalmente, que los simuladores usados por Franco serían revisados de nuevo por un equipo externo, que incluso los datos cruzados con el auto de pruebas serían auditados por personal externo al equipo técnico habitual. Una verdadera barrida silenciosa que, aunque aún no fue confirmada oficialmente, ya tiene efectos prácticos. Hay cambios en las credenciales internas, cambios en el acceso a ciertas carpetas compartidas y, lo más revelador, un nuevo responsable de performance fue asignado provisionalmente al entorno de Colapinto. Y mientras todo eso ocurre, Briatore no baja la guardia. Se lo ve en los pasillos con la misma energía con la que construyó sus imperios deportivos en el pasado. No delega, no se esconde, no disimula. Al contrario, actúa con la claridad de quien siente que alguien lo hizo quedar expuesto. Y eso,
Para alguien con su historial, es imperdonable. En uno de los intercambios más tensos del día, fue citado un responsable del área de estrategia que intentó relativizar lo ocurrido como parte del aprendizaje normal de un piloto joven. Flavio no lo dejó terminar. Lo miró fijo y dijo: aprender sí. Hacerlo como payaso, no. No lo traje para eso. No me importa si es joven. Me importa que parezca fuerte. Esa frase, dicha con frialdad quirúrgica, sintetiza todo lo que está en juego. Para Briatore, la figura de Colapinto es una apuesta personal. No solo deportiva, sino narrativa, política y comercial. Es su nueva bandera, su símbolo de control. Y permitir que esa imagen sufra una fractura pública es, para él, el equivalente a perder poder. Y perder poder es lo único que no se permite. Por eso, lo que viene no será un llamado a la reflexión. Será una reestructuración quirúrgica, una depuración que ya comenzó a producir consecuencias internas, y que dejará algo muy claro. En Alpine, nadie puede debilitar el plan de Briatore y seguir con su placa en la puerta. La presión en los pasillos de Alpine es ya irrespirable. Cada conversación se reduce a susurros, los monitores se apagan más temprano de lo habitual y las puertas que antes estaban abiertas ahora permanecen cerradas. Nadie quiere exponerse, porque todos saben que el humor de Flavio Briatore ha cruzado una línea. El episodio de Franco Colapinto no se borrará con un cambio de setup o un ajuste de última hora. El golpe fue simbólico y profundo, y para Briatore, cada segundo que pasa sin represalias concretas es tiempo perdido. Por eso su accionar se intensifica. Ya no está simplemente pidiendo informes, ahora está reordenando todo el mapa interno del equipo. Lo hace sin consultar, con autoridad total y con una determinación que recuerda a sus épocas más temidas en la F1. Una de las primeras medidas que tomó de manera extraoficial fue suspender de inmediato las tareas de los dos responsables de datos que supervisaron la jornada de Colapinto. El motivo no fue error técnico, sino, según sus propias palabras, falta de criterio para anticipar un desastre. Briatore no solo exige rendimiento, exige visión, cálculo, proyección. Y lo que ocurrió en pista, a su entender, fue una cadena de negligencias disfrazadas de rutina. En su entorno más íntimo, incluso se escuchó una frase que se repetía como advertencia: no lo van a arrastrar con sus errores. Si alguien cae, no va a ser Franco. Esa defensa cerrada a Colapinto marca el tono de todo lo que sigue. A partir de hoy, todo lo que rodea al piloto argentino queda bajo supervisión directa. Los técnicos, acostumbrados a cierta autonomía, ahora deben pedir doble validación para cualquier decisión que lo involucre. Los ingenieros de pista han sido reagrupados, y dentro de esa reorganización, Briatore está instalando personas de su confianza. No importa si vienen de otras áreas, si no estaban asignadas al monoplaza o si no son del agrado del equipo. Él los quiere allí, porque no solo busca precisión, busca lealtad. Y eso se percibe en cada movimiento. Lo que hasta ayer era un entorno técnico tradicional, ahora se comporta como un equipo bajo intervención directa. Hay rumores de que incluso el simulador de Colapinto tendrá a partir de esta semana un solo canal de acceso, el suyo y el del nuevo asesor técnico impuesto por Briatore. En paralelo, se ha frenado toda difusión mediática vinculada a su mal resultado. Los comunicados oficiales no lo mencionan. Las redes del equipo no publican fotos del momento de su salida. La orden fue clara: borrar el episodio de la conversación pública. Es un intento de controlar el daño, pero también una advertencia hacia adentro. Quien filtre datos o imágenes que contradigan la narrativa oficial, quedará automáticamente fuera del proyecto. Porque para Briatore, el mayor pecado no es fallar, es dejar que otros vean la falla sin control. Y mientras todo esto ocurre, Colapinto guarda silencio. No emite declaraciones, no publica mensajes. Se mantiene ajeno, al menos públicamente, a la tormenta que gira a su alrededor. Pero los que están cerca de él aseguran que está atento a cada movimiento, que sabe perfectamente lo que ocurre, quién cae y quién sobrevive. Y aunque no dice nada, entiende que este episodio lo ha colocado en una posición todavía más central dentro del equipo. Porque Briatore no solo salió a defenderlo, salió a blindarlo. Y ahora, cada decisión que se tome en Alpine pasa por su entorno, directa o indirectamente. Lo que comenzó como una mala jornada de pista se ha transformado en una reestructuración interna silenciosa pero total. Y en esa tormenta, el único que sale fortalecido es el que fue expuesto. Los demás están contando los días. Mientras el reloj avanza en Enstone y las oficinas técnicas permanecen encendidas más allá del horario habitual, dentro de Alpine ya no se habla de ajustes o preparación. Se habla de poder, de lealtades, de culpas silenciosas que flotan entre pasillos. La furia de Briatore, lejos de haber sido una reacción pasajera, se ha convertido en una intervención quirúrgica sobre el equipo. Desde su punto de vista, lo que ocurrió en pista con Franco Colapinto no fue un problema deportivo, sino un síntoma de algo mucho más grave. Una estructura débil, lenta, dividida y, lo más imperdonable para él,
incapaz de entender que un proyecto como el de Franco no puede ser tratado como uno más. Es, según su lógica, un activo estratégico, político y mediático que requiere una protección absoluta. Y al no haberla, el castigo no puede ser parcial. Lo más impactante del día no fue la reunión ni los cambios visibles, sino la red de consecuencias que Briatore empezó a activar en voz baja. Varios miembros del área técnica, que ni siquiera estuvieron involucrados directamente en la sesión, fueron informados de que, a partir de la próxima semana, sus funciones quedarían en revisión. No se les dio explicación. No se les señaló un error. Simplemente se los colocó en una suerte de cuarentena operativa. Para muchos, eso significa una sola cosa: Briatore está limpiando el entorno de Colapinto de todo aquel que no sea completamente funcional a su visión. Y esa visión es una sola: un piloto blindado, acompañado, elevado como figura, sin margen para grietas, errores o contradicciones internas. La tensión entre departamentos es evidente. Las áreas de aerodinámica y simulación, que hasta ahora habían trabajado con relativa autonomía, ahora deben reportar cada detalle al núcleo cercano de Briatore. Cada modificación en los parámetros, cada análisis, incluso cada propuesta de testeo cruzado con otros pilotos, debe ser validada. Ya no se trata de sugerencias. Se trata de órdenes. Y los ingenieros lo saben, la era de los consensos técnicos terminó. Ha comenzado una etapa donde el mando es vertical, cerrado, casi militar. El piloto argentino ha dejado de ser una promesa dentro del equipo. Ahora es un proyecto en sí mismo. Incluso en el área de comunicación, las consecuencias son evidentes. Los responsables de redes sociales recibieron órdenes expresas de evitar toda mención al incidente en pista. No se permiten interacciones con medios que quieran levantar esa imagen. No se publican clips de la jornada. La narrativa oficial es de progreso, evolución, foco en lo positivo. Para Briatore, todo lo demás es ruido. Y el ruido, cuando toca a su piloto, se corta de raíz. Mientras tanto, en los espacios comunes, los silencios son cada vez más largos. Los técnicos que hasta hace unos días compartían ideas o chistes sobre las pruebas, ahora apenas cruzan miradas. La sospecha flota: cualquiera puede estar en la lista de los próximos en caer. Porque cuando Briatore reestructura, lo hace con método. Primero remueve, luego reemplaza, y finalmente, reconstruye con lo que queda. Franco Colapinto, por su parte, mantiene una postura distante, profesional. No hace declaraciones, pero tampoco se esconde. Trabaja con su círculo reducido, revisa datos, se mantiene enfocado. Sabe que su nombre ha sido defendido con fuerza, pero también entiende que, a partir de ahora, el margen de error se ha reducido a cero. Briatore le ha dado el lugar, pero también ha puesto su reputación sobre sus hombros. Y eso, en este nivel, es un privilegio, pero también una sentencia. Mientras los técnicos ajustan gráficas y recalculan valores, el ambiente en Enstone ya no se siente como el de un equipo en construcción. Se siente como el de un cuartel bajo control absoluto. Y en el centro de todo, dos figuras concentran todo: Briatore, con su poder intacto y su voluntad de hierro, y Colapinto, con la responsabilidad de no fallar jamás. La noche cae sobre Enstone, pero dentro de Alpine nadie se retira con tranquilidad. Las oficinas siguen activas y el zumbido de los sistemas no cesa. La jornada fue larga, cargada de tensión, pero el verdadero peso no recae sobre lo que ocurrió en pista. Recae sobre lo que se está gestando en las sombras, a partir del enojo de Flavio Briatore. Lo que comenzó como una jornada de revisión técnica tras la mala actuación de Franco Colapinto, ha terminado por transformarse en una reestructuración silenciosa y brutal, donde cada decisión responde a una sola motivación: que nada ni nadie vuelva a exponer al piloto argentino como lo hizo la estrategia fallida del fin de semana. Briatore no da marcha atrás. Está decidido a transformar el entorno del equipo en algo que responda a una lógica muy distinta a la que reinaba hasta hace pocos días. Él no quiere técnicos con iniciativa propia, ni departamentos que actúan como islas independientes. Quiere control total, coordinación bajo una sola dirección y un ecosistema que respire una única prioridad: Colapinto. Y eso implica eliminar, sin contemplaciones, todo lo que huela a improvisación, desobediencia o falta de criterio. En su cabeza no hay grises. O se es parte del plan, o se está en el camino de su fracaso. Lo más llamativo del día fue lo que ocurrió en la oficina de planificación. El organigrama técnico fue modificado. Se reasignaron funciones y desaparecieron nombres. Algunos ingenieros que formaban parte del equipo desde hacía 3 o 4 temporadas fueron notificados de manera informal de que sus tareas quedarían congeladas hasta nueva orden. No hubo despidos. No hubo cartas. Pero todos saben lo que significa. Están fuera del círculo de confianza. Y en un equipo como Alpine, eso equivale a estar fuera del futuro. El vacío se siente, y también el miedo. Nadie quiere ser el próximo en la lista de los que no estuvieron a la altura. Simultáneamente, el entorno más cercano a Colapinto ha sido reforzado.
Nuevos perfiles comenzaron a trabajar en tareas vinculadas al análisis de su desempeño, personas que no formaban parte del equipo técnico habitual. Algunas vienen de fuera del paddock, otras de estructuras satélite. Todas con un solo objetivo: blindar a Franco, evitar errores, anticiparse a cada detalle. No es un fichaje técnico, es una operación política. Porque Briatore no solo está protegiendo a su piloto, está lanzando un mensaje a todo Alpine. Esta es mi apuesta, y quien no la respalde, sobra. Franco, por su parte, continúa con su silencio estratégico. Sabe que todo se mueve a su alrededor, y elige no interferir. Su concentración está puesta en los datos, en las tareas que siguen, en dar respuestas dentro del monoplaza. Pero no es ajeno a lo que sucede. En los pasillos se lo nota más medido, más calculador, consciente de que cada gesto suyo será interpretado por los que están adentro, y por los que están por caer. Para muchos, esta transformación lo eleva. Para otros, lo aísla. Pero todos coinciden en algo: ya no es un piloto de proyección. Es el epicentro del nuevo régimen interno. Y mientras el equipo intenta adaptarse a las nuevas reglas impuestas por Briatore, el ambiente se va polarizando. Algunos optan por callar y obedecer. Otros intentan resistir, aunque saben que no tienen margen. La estructura de Alpine ya no se construye sobre consensos ni debates técnicos. Se construye sobre la lealtad al proyecto que lleva nombre y apellido: Franco Colapinto. Con la madrugada a punto de caer, los focos de la base de Alpine aún permanecen encendidos. Lo que en otro contexto sería una noche más de trabajo postoperativo, se ha transformado en una vigilia tensa, donde cada decisión, cada movimiento, parece marcar el fin de una era y el inicio de otra. Ya no se habla de estrategias de pista, ni de correcciones técnicas. Ahora se habla de lealtades, de poder, de control. Porque lo que desató la decepcionante salida en pista de Franco Colapinto no fue una simple molestia de Flavio Briatore. Fue el punto de ruptura que el dirigente venía observando desde hacía semanas, y que finalmente decidió cortar de raíz. Lo que está ocurriendo en Alpine es una mutación total, una depuración quirúrgica del ecosistema técnico y humano que, según Briatore, no estuvo a la altura del nuevo plan. El enojo inicial se convirtió en una estrategia de reordenamiento. Uno donde no hay lugar para los que dudan, para los que improvisan, ni para los que osen cuestionar una sola pieza del proyecto Colapinto. La figura del argentino ha dejado de ser simplemente un piloto con proyección. Se ha transformado en la razón de ser de toda la estructura operativa. Y eso obliga a todos, desde ingenieros hasta analistas de datos, a reposicionarse. Algunos lo hacen con entusiasmo, otros, con resignación. Pero nadie puede ignorar el cambio. Esta noche, varios responsables de áreas críticas fueron notificados de que ya no tendrían contacto directo con el entorno de Franco. Las razones fueron imprecisas, pero el subtexto fue claro: no cumplieron con la expectativa. La mayoría de ellos no recibió ni siquiera una instancia de réplica. Solo una instrucción de traslado o un vamos a rediseñar los equipos. En paralelo, se reforzaron canales de reporte que dependen exclusivamente de Briatore. Desde ahora, todas las decisiones técnicas clave que involucren a Colapinto deben pasar por su oficina. No por estructura deportiva. No por el director técnico. Por él. Es un hecho sin precedentes en Alpine. Y un movimiento que instala una nueva dinámica de poder dentro del equipo. Franco, en ese contexto, se convierte en una figura simbólica pero también estratégica. Ya no es solo el protegido. Es el que canaliza el poder del líder. Todo lo que lo rodea se adapta a su medida. Las sesiones de simulación fueron reconfiguradas para ajustarse a sus tiempos y requerimientos. El espacio físico del equipo técnico que lo acompaña fue trasladado más cerca del núcleo de operaciones. Incluso el protocolo de revisión de datos fue rediseñado para evitar errores de interpretación, después del caos vivido en la jornada anterior. Cada detalle cuenta. Cada decisión tiene un nuevo filtro. Y ese filtro se llama Flavio. En los pasillos, los veteranos del equipo, algunos con más de 10 años en la estructura, caminan con cautela. Han visto cambios, reestructuras, entradas y salidas. Pero nada como esto. Porque lo que ahora domina no es la eficiencia técnica, sino la ejecución de una visión vertical. La de un dirigente que volvió con poder absoluto, y que no está dispuesto a que nada ni nadie debilite su jugada personal. Porque eso es Franco, una jugada, una apuesta total. Y si esa apuesta se cae, no solo pierde el piloto, pierde Briatore. Por eso se mueve como un director en campaña. No deja preguntas abiertas. No tolera titubeos. Y no permite fugas de información. Los teléfonos de ciertos técnicos han sido bloqueados de los canales internos. Las carpetas compartidas han sido reorganizadas. El sistema se cierra, se compacta. Y quien no esté alineado, queda afuera. Lo más impactante del día no fue el gesto público ni la bronca expresada, sino el silencio que se instaló luego. Ese silencio denso, de equipo que entendió el mensaje. No hace falta gritar cuando todos comprenden el alcance de una reconfiguración absoluta.
Esta no fue una jornada de trabajo. Fue un acto de autoridad. Una demostración de fuerza. Y en ese acto, Colapinto salió fortalecido. No por rendimiento. No por resultados. Sino por el blindaje político que ahora lo rodea. Uno que lo protege, pero también lo expone. Porque en este nuevo Alpine, todo lo que pase con él, lo define todo. El amanecer llega a Enstone, pero el equipo Alpine no amanece renovado, sino transformado. Ya no hay dudas, ni internas ni externas. Lo que comenzó como una mala jornada de Franco Colapinto en pista ha desencadenado un terremoto silencioso que está reconfigurando por completo la estructura del equipo. Las decisiones de Flavio Briatore no fueron reactivas, fueron calculadas, ejecutadas con la precisión de alguien que entiende que el control total no se delega, se impone. Y eso es lo que ha hecho. Su silencio estratégico de los últimos meses fue solo la calma que antecede a la tormenta. Porque lo que ocurrió después del desempeño de Colapinto no fue una evaluación, fue una sentencia. A esta hora, decenas de técnicos ya fueron reubicados, suspendidos o desplazados a tareas marginales. No hay despidos oficiales, pero sí una purga operativa que todos entienden. Las reuniones de planificación ya no son abiertas, las decisiones fluyen en una sola dirección, y el equipo trabaja ahora en modo vertical, desde Briatore hacia abajo, sin debate. Lo que alguna vez fue una estructura con matices, opiniones y liderazgos compartidos, ahora es un bloque que gira en torno a una figura central, Colapinto. Su imagen, debilitada durante unos minutos en pista, ha sido reforzada desde los cimientos con el aparato completo del equipo. No por romanticismo, ni por paternalismo, por estrategia pura. Porque para Briatore, Franco no es solo un piloto. Es su carta, su narrativa, su legitimación. El entorno del argentino ha sido reforzado, blindado, corregido en cada uno de sus flancos. Técnicos nuevos, flujos de trabajo nuevos, roles rotados, supervisión directa. Todo ha sido modificado para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió, verlo expuesto, sin defensa, sin ritmo y, lo peor, sin respuestas internas. Briatore no lo permite. Y su mensaje quedó sellado, lo que pasó no se repite. Y si se repite, ustedes no estarán para verlo. Esa frase, que según trascendidos lanzó en privado, es ahora la ley que rige cada decisión dentro del equipo. Pero esta nueva era no trae solo control. Trae peso. Porque mientras el piloto se convierte en el eje absoluto del proyecto, también pasa a ser la medida del éxito o del fracaso de toda la estructura. Lo que antes se repartía entre áreas, ahora recae sobre él. Si Colapinto triunfa, validará todo este movimiento. Pero si vuelve a flaquear, en pista, en datos, en percepción, el golpe será doble, para él y para quien apostó todo por él. Y esa presión ya se siente, aunque nadie lo diga en voz alta. Los técnicos lo saben. El equipo lo intuye. Y Franco lo carga. Esa tensión flota en el aire. Cada paso, cada entrenamiento, cada decisión será observado con una lupa que antes no existía. Ya no hay espacio para errores, ni siquiera para titubeos. Colapinto, en silencio, ha sido elevado. Y con ese ascenso llega la soledad del que ya no puede fallar. Mientras tanto, Briatore sigue moviendo piezas, diseñando, corrigiendo, podando. No hay vuelta atrás. Este es su proyecto. Y Colapinto, su bandera. Si esta historia se consolida, será vista como una jugada maestra. Si se cae, será recordada como el riesgo más grande jamás tomado. Pero por ahora, en Alpine, no hay dudas. El poder tiene dueño, y el nombre que lo sostiene está tatuado en cada sala, en cada reunión, en cada silencio.